Hay momentos en el fútbol que parecen escapar a toda explicación racional, jugadas que desafían la gravedad, el cálculo y la lógica. Son esos instantes donde la pelota toma una decisión que ni el propio jugador comprende, donde el golpe, el viento y la suerte se alinean para crear un fenómeno irrepetible. Uno de los ejemplos más recordados es el gol de Roberto Carlos contra Francia en 1997. Aquel disparo que empezó muy lejos del arco, se curvó de manera inverosímil y terminó entrando como si el balón hubiera obedecido a una fuerza invisible. Ni los físicos pudieron entenderlo del todo. Fue una muestra de que el fútbol, en ocasiones, se rige por sus propias leyes. Pero no fue el único. En 2012, Zlatan Ibrahimovic marcó un gol desde casi el medio campo en una chilena contra Inglaterra. La pelota voló durante segundos eternos, mientras el público contenía la respiración. No había probabilidad de que entrara, pero lo hizo. En ese instante, el estadio entero entendió que acababa de presenciar algo que ocurre una vez entre miles de millones de partidos. El gol imposible no se entrena, no se planea. Nace del instinto, de la osadía y del deseo de probar lo que nadie más se atreve. Hay disparos que buscan la gloria y otros, como estos, que parecen buscar la eternidad. El fútbol se vuelve arte cuando el jugador deja de obedecer la razón y actúa desde el alma. Esos goles no solo cambian marcadores, cambian la forma en que entendemos el juego. Y así comienza esta lista de momentos únicos, donde el destino y el talento se combinan para recordarnos que en el fútbol, incluso lo imposible puede suceder. Si el gol representa el éxtasis del fútbol, el portero encarna su tragedia y su redención. Es el único jugador que puede tocar la pelota con las manos, pero también el más expuesto a los errores que el mundo nunca olvida. Sin embargo, hay noches en las que un guardameta trasciende su posición y se convierte en leyenda. Son esos instantes en los que el reflejo humano roza lo divino, cuando una tajada se convierte en una obra maestra que desafía la probabilidad. René Higuita lo entendió mejor que nadie. Su escorpión en Wembley no fue solo una muestra de técnica, sino una declaración de arte en medio del riesgo. Giró su cuerpo hacia atrás, voló y despejó el balón con los talones como si la física no aplicara sobre él. Aquella jugada no salvó un gol importante, pero quedó grabada en la historia como un acto de genialidad imposible de repetir. Fue una de esas acciones que ocurren una vez entre miles de millones. También están los héroes silenciosos, los que aparecen cuando todo parece perdido. En 2021, Alisson Becker marcó un gol de cabeza en el último minuto que mantuvo con vida el Liverpool. Un portero anotando para salvar a su equipo, el tipo de suceso que ni los guionistas más creativos se atreverían a escribir. O el caso de Tim Krul, que entró en los penaltis del Mundial 2014 solo para detener 2 lanzamientos y clasificar a Holanda. Fue una apuesta calculada que funcionó con precisión quirúrgica, demostrando que incluso los milagros a veces se planean. En el fútbol, los porteros rara vez son protagonistas, pero cuando el azar los elige, dejan huellas imborrables. Son los guardianes del imposible, los que sostienen la línea entre la gloria y el desastre. Su papel, muchas veces solitario, se transforma en leyenda cuando logran detener lo que parecía inevitable. Porque en ese instante, no solo salvan un gol, detienen el tiempo. El fútbol no se mide solo en números, aunque los analistas intenten reducirlo a porcentajes, posesión o precisión. Hay partidos que no obedecen a la lógica ni a las matemáticas, encuentros en los que la probabilidad de victoria es casi nula, pero el destino decide escribir un guión completamente diferente. Son noches donde lo improbable sucede frente a millones de testigos, noches en las que la fe, el coraje y la casualidad se combinan para producir lo impensado. Uno de los ejemplos más recordados es el 6-1 del Barcelona al PSG en 2017. Tras caer 4-0 en París, el conjunto catalán necesitaba un milagro, y lo consiguió. En apenas 90 minutos, el Camp Nou fue testigo de una de las mayores remontadas en la historia del deporte. Cada gol parecía desafiar la lógica. Las probabilidades de pasar eran menores al 1%, pero el fútbol no entiende de estadísticas cuando la emoción se apodera del campo. Algo similar ocurrió en la final del Mundial de 1954, cuando Alemania Occidental venció a la invencible Hungría, que llevaba 4 años sin perder. Los húngaros ganaban 2-0 antes del minuto 10. Nadie dudaba de su triunfo, pero los alemanes, impulsados por una fe irracional, remontaron hasta convertir aquel partido en el milagro de Berna, un símbolo de cómo la determinación humana puede doblar incluso las leyes del deporte. Y cómo olvidar la final de la Champions League de 2005, cuando el Liverpool, tras ir perdiendo 3-0 ante el Milan, empató en apenas 6 minutos y terminó ganando en los penaltis. Aquella noche en Estambul no fue solo un partido, fue una prueba de que la historia se escribe con corazón, no con cálculo. Estos partidos nos recuerdan que el fútbol es un territorio donde la lógica se rompe. No importa lo que diga la estadística, porque cuando el silbato suena, los números desaparecen y el alma toma el control. Lo imposible se vuelve posible y la probabilidad una anécdota. Hay jugadas que, incluso si se intentaran 1000 veces en un entrenamiento, jamás volverían a salir igual. Son momentos tan precisos, tan perfectamente sincronizados entre mente, cuerpo y entorno, que parecen coreografías del destino. No nacen del cálculo, sino de una conexión instantánea entre los jugadores,
una intuición que trasciende cualquier plan táctico. Son esas jugadas que convierten al fútbol en arte, donde la técnica y la inspiración se entrelazan en un solo movimiento. Pocos ejemplos reflejan esto mejor que la volea de Zidane en la final de la Champions 2002. Un balón que cae del cielo, una zurda que impacta con una precisión milimétrica y un silencio absoluto antes del rugido del estadio. Ni siquiera Zidane podría haberlo ensayado. Fue un instante perfecto, una combinación de equilibrio, fuerza y destino. Aquella jugada definió no solo un título, sino también una era. Nadie podría repetirla con esa exactitud. Ni siquiera el propio autor. También está la famosa asistencia de tacón de Guti a Benzema contra el Deportivo en 2010. Una jugada que solo podía salir en una fracción de segundo. Guti estaba frente al portero, todos esperaban el disparo, pero él vio algo que nadie más vio, a Benzema llegando por detrás. Un toque de tacón sin mirar cambió el rumbo del partido y quedó grabado como una de las asistencias más brillantes en la historia del fútbol. No fue suerte, fue intuición pura, una lectura del juego que ocurre una vez entre miles de millones. Cada una de estas acciones tiene algo en común, la espontaneidad absoluta. No hay fórmula, no hay ensayo posible. Son fruto de un instante en el que la mente se apaga y el cuerpo actúa con una inteligencia que va más allá de lo consciente. En esos segundos, el fútbol se vuelve poesía en movimiento, un lenguaje que no se enseña, solo se siente. Y aunque los años pasen, esas jugadas seguirán recordándonos que hay cosas que ni el tiempo ni la técnica pueden imitar. Hay instantes en el fútbol que no solo marcan un resultado, detienen el mundo. Momentos en los que miles de corazones laten al unísono cuando la línea entre la gloria y la tragedia se reduce a un solo segundo. Son los llamados milagros del fútbol, esos que ningún análisis puede anticipar, y que solo pueden explicarse con una palabra: destino. El cabezazo de Sergio Ramos en Lisboa, en el minuto 9, las 2:48, es uno de esos momentos inmortales. El reloj moría, el Real Madrid estaba a segundos de perder la final de la Champions. Y de repente, un centro al área cambió la historia. Ramos saltó, el tiempo pareció detenerse y la pelota besó la red como si hubiera sido guiada por la voluntad de todo un equipo. Fue el nacimiento de la décima y la confirmación de que, en el fútbol, nada está decidido hasta el último suspiro. Pero no fue el único milagro. En 2010, el gol de Andrés Iniesta en Sudáfrica hizo llorar a todo un país. Un disparo seco, preciso, después de 116 minutos de tensión. No solo dio a España su primer mundial, unió a millones de personas en un solo grito. Fue un momento que trascendió el deporte, un recuerdo grabado en la memoria colectiva. También están los milagros que no terminan en gol, pero quedan grabados por lo que evitaron: la atajada de Dudik en Estambul, los penaltis imposibles de Buffon o la pierna salvadora de Casillas ante Eraban. En cada uno de esos segundos, el destino pendía de un hilo invisible. Estos instantes no ocurren todos los días. Se dan cuando la emoción supera la razón, cuando la fuerza de la voluntad altera la historia. A veces es un balón que roza un poste y entra, un despeje que evita la catástrofe o una remontada que nace del alma. No se planifican, no se repiten, solo se viven una vez. El fútbol, en su esencia, es un espejo de la vida, impredecible, apasionado, cruel y hermoso. Por eso lo amamos, porque en 90 minutos puede ofrecer lo que el tiempo no siempre concede: la sensación de eternidad. Y aunque se diga que estos momentos ocurren una vez entre 100 billones, para quienes los presenciaron, bastó con uno para creer que el milagro existe, que la fe puede más que la estadística, y que, a veces, el balón obedece al corazón más que a la ciencia.